He titulado esta predicación El peligro de vivir en Gadara, la tierra de los gadarenos. El peligro de vivir en Gadara. ¿Qué pasa cuando Dios tiene un plan para nosotros? ¿Qué pasa cuando Dios tiene un plan para nosotros y nosotros no le obedecemos a Dios? No le obedecemos. Tanto Marcos como Lucas enmarcan este relato dentro de una tríada de sucesos. Si lo vemos aquí en la Biblia, lo veréis si tenéis la Biblia delante, en tres sucesos, en una tríada, en tres sucesos muy importantes en la vida de Jesús. ¿Qué son estos? Lucas 8:22, Jesús calma la tempestad. Lucas 8:26, el encuentro con el endemoniado de Gadara. Y Lucas 8:40, Jesús resucita a la hija de Jairo desde la distancia. Y la mujer que tocó el manto de Jesús. Estos hechos que nos relata el evangelista no están puestos al azar, porque nada de lo que hay en la palabra de Dios está puesto al azar, ¿de acuerdo? Sino que conectan poderosamente entre ellos para exponer el inmenso poder de Jesús en tres aspectos muy destacables. Mirad, Jesús calma la tempestad. Nos dice que tiene Jesús un dominio sobre los actos de la naturaleza que nadie tiene. ¿De acuerdo? Jesús tiene un encuentro con una persona endemoniada y el evangelista nos quiere dejar ver claramente que Jesús tiene un poder inmenso sobre las fuerzas del mal. Un poder inmenso sobre las fuerzas del mal. Autoridad sobre el mal. No existe ninguna lucha aquí entre el bien y el mal. Jesús, que es Dios, tiene poder sobre el mal. Y por último, Dios tiene el dominio sobre las enfermedades, la hija de Jairo, o sea, la mujer que tocó el manto de Jesús, y la muerte, la hija de Jairo. Eso es lo que Lucas aquí nos quiere dejar meridianamente claro. Pero vamos a ponernos en contexto de este pasaje de Lucas, en este pasaje que nos quiere decir el evangelista, y veremos cómo este pasaje conecta directamente con el libro de Números en su capítulo 32. Directamente. Mirad, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan la historia de los habitantes de esta región ubicada al oriente del mar de Galilea, al otro lado del río Jordán, y que vivían, lo que podemos apreciar de este texto es que vivían del ganado, ¿de acuerdo? Criaban cerdos, concretamente criaban cerdos. Nosotros al leer este relato debemos ponernos en su contexto histórico, político e incluso económico, de por qué esta gente vivía donde vivía, ¿de acuerdo? Para sacar la enseñanza del texto de lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros. Recordemos que el pueblo de Dios está en Egipto, Dios escucha su clamor, los saca de Egipto, están en el desierto, el Señor les da la promesa de la tierra prometida y los lleva hasta la entrada misma de la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel obedeció el llamado de Dios y entró a poseer la tierra prometida, las tribus de Gad, por eso se llama Gadara esa región, las tribus de Gad, Rubén y media tribu de Manasés no entró a poseer lo que el Señor les había prometido. Se quedaron a orillas del río Jordán, donde Jesús va ahora en este pasaje de Lucas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no cruzaron el río. Lo podemos encontrar, el río no, el mar de Galilea, el río Jordán sí, pero aquello era un inmenso mar. Números 32 del 1 al 5 nos explica lo que pasó ahí. Evidentemente el enfado de Moisés fue grandísimo, porque a las puertas, a la entrada de la tierra prometida, 2 tribus y medias del pueblo de Israel le dijera a Moisés que ellos no iban a ir con ellos,
Fue algo que Moisés no se tomó muy bien. Ninguno de nosotros creo que lo hubiéramos hecho. Que cualquier tribu de Israel considerara establecerse fuera de la tierra prometida y de las promesas que el Señor le dio a Abraham, mostraba una indiferencia inquietante a la palabra de Dios. Mostraba una indiferencia inquietante a la palabra de Dios, de la cual dependían completamente. Es que dependían de eso. Habían llegado hasta allí por la palabra de Dios. Finalmente, los descendientes de Gad establecieron la ciudad de Gadara, la cual se nombra aquí, a orillas del mar de Galilea. El asunto sobre el cual quiero que reflexionemos esta tarde es este. ¿En qué lado del llamado de Dios estamos? ¿En qué lado del llamado de Dios estamos? Y los peligros de establecernos a un lado o a otro de ese llamado de Dios. De ese llamado de Dios. Y por lo tanto, si nos establecemos a un lado o al otro, estaremos más o menos cerca de la presencia de Dios. Recordemos que Dios tiene un llamado universal, ya lo he dicho alguna vez, sobre todo cuando prediqué sobre Eliseo. Dios tiene un llamado universal para toda persona. Y dentro de ese llamado universal, cuando le respondemos sí al Señor, entonces pasamos a formar parte del llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado específico para cada una de las personas, de hombres y mujeres, que le dicen, sí Señor, yo te quiero y quiero servirte y seguirte. Y todos tenemos un cometido, una misión dentro de ese llamado, y eso es sin excepción. Una vez le decimos sí al Señor, pasamos a formar parte especial y exclusiva del plan de Dios, un plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, y no hay excepciones. Todos estamos convocados a ese llamado, todos. Todos tenemos una misión y un objetivo dentro de la vida cristiana, y es el plan de Dios que tiene para nosotros. Y ese llamado no caduca, porque mirad, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable. ¿Dónde estamos nosotros posicionados dentro de ese llamamiento que Dios nos hace? Esto es lo que quiero reflexionar esta tarde en esta porción de Lucas 8. Un gran número de personas que pertenecen al pueblo de Dios. Estas tribus pertenecían al pueblo de Dios. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Un gran número de personas que pertenecen al pueblo de Dios están satisfechas con su desarrollo espiritual. Eso es así. Están satisfechas con su desarrollo espiritual, bajo su propio criterio. ¿Vale? Desde su punto de vista, lo están. Pero estas personas corren el riesgo de acomodarse en el mundo y de no disfrutar lo que el Señor tiene para ellas. No parecen tener dentro de ellas la inmensa alegría de vivir y servir al Señor de señores, ni el gozo de buscarle y avanzar cada vez más en esa vida que Dios nos ha dado nueva en Él. A veces nos puede pasar como a estas tribus de Israel que no avanzaron con el resto y quedarnos estancados en un lugar, quedarnos atrás, y a nuestro parecer ese lugar donde nosotros nos quedamos es adecuado para nosotros. A estas tribus les pareció, cuando llegaron a aquel lugar, que era un lugar estupendo para criar ganado, y dijeron, nosotros no vamos con vosotros, y se quedaron allí. Y a nosotros nos puede pasar estar en un lugar en la vida cristiana en el que digamos, aquí estoy bien, estoy cómodo, estoy bien, no necesito más. La cuestión es si es donde el Señor quiere que estés. Alguien dijo una vez que no hay que tener miedo de ir despacio en el llamado del Señor, sino de quedarse quieto. De quedarse quieto, conformado con lo que se tiene y no avanzar. Porque el enemigo, que es Satanás, por si no lo sabíais, que sí que lo sabéis, ¿vale? Porque el enemigo está al acecho y no hay nada que le guste más a Satanás que un hijo de Dios se acomode en la vida cristiana.
Eso le encanta, porque no ha podido evitar que tú te rindieras al Señor de señores, no ha podido evitar que tú le entregaras tu vida, pero va a evitar por todos los medios que tú desarrolles tu vida cristiana como Dios lo tiene planeado para ti. Lo va a evitar por todos los medios. Y así poco a poco, tú te vas acomodando en tu vida cristiana, haciendo cosas que te satisfacen a ti, pero no le satisfacen a Dios. Y así poco a poco, apartándote del camino que Dios tiene para ti. Yo no os hablo desde aquí, desde arriba, desde un púlpito, desde la lejanía, y no sé de lo que estoy hablando, no. Cuando yo os hablo y preparo una predicación, os hablo desde la experiencia, desde lo que yo he vivido. Y yo lo que estoy diciendo esta tarde lo he vivido en mi persona, ¿de acuerdo? No os estoy hablando sin conocimiento. Todo comienza con una decisión, todo en nuestras vidas. Y aunque todas las tribus de Israel habían recibido de parte de Dios mismo la promesa de la tierra prometida, la misma promesa para todos, igual que nosotros tenemos la misma promesa de dones para todos y una misión en el pueblo de Dios para todos, ellos decidieron no seguir la voluntad de Dios. Decidieron no seguirla. Ellos decidieron seguir su propia voluntad. Y vamos a ir viendo cómo las decisiones que tomamos cada día marcan nuestro destino, para bien o para mal. Porque esa decisión que ellos tomaron marcaría profundamente, pero las generaciones futuras, no solo la suya, las generaciones futuras. No pensemos que las decisiones que nosotros tomamos hoy nos marcan solo a nosotros, marcan también las futuras generaciones. Al quedarse al otro lado del Jordán, se separaron, fijaos, de la tienda de reunión, que era donde los israelitas se reunían para adorar, del altar del sacrificio, que era donde el sacerdote iba a espiar una vez al año por todo el pueblo, del arca del pacto, que era la que tenía poder para librarles de multitud de cosas, hasta de enfermedades, y de la manifestación gloriosa de Dios mismo. Todo eso lo dejaron atrás. Todo eso se apartó de ellos, o más bien ellos se apartaron de todo. ¿Cuánto tiempo crees tú o creo yo que podemos vivir desconectados de la presencia de Dios? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? Aparentando estar con Él también, porque podemos estar aparentando estar con Él, pero en realidad no estarlo. Los síntomas más evidentes de estar en una situación de este tipo son la inmadurez espiritual y el inmovilismo. La inmadurez, una persona que no madura espiritualmente y una persona que siempre está estancada en el mismo lugar, en la iglesia. En la iglesia hay dones, en las personas Dios reparte dones y tenemos que ponerlos en desarrollo. Por eso cuando llegamos a una iglesia vamos creciendo en madurez espiritual y después vamos desarrollando esos dones. Hay quien puede dar escuela dominical infantil, hay quien puede cantar y tocar la guitarra, hay quien puede proyectar y dedicarse a la informática, hay multitud de cosas para hacer. Si estás estancando en el mismo lugar siempre, eso quiere decir que no estás desarrollando tus dones y no los estás poniendo al servicio del Señor. Y hay multitud de dones, como digo, solo hay que buscarlos, ¿de acuerdo? Hay dones que se ven, que se pueden manifestar en la iglesia y hay otros dones que se manifiestan en la calle. El evangelismo, el hacer evangelismo, el hablar a otras personas de Cristo, el invitarles a la iglesia, eso es un don de Dios. Todo el mundo tampoco sirve para hablar a las personas. No sé si me entendéis por dónde voy. No hace falta estar presente en una iglesia y que te vean trabajar. Dios es el que nos ve trabajar y sabe dónde estamos. ¿De acuerdo? Yo quiero que esto quede claro. Porque existe un peligro muy grande para nosotros si desconectamos del Señor, aún asistiendo aquí a la iglesia. Mirad, se puede estar asistiendo a la iglesia por pura inercia. Y eso se convierte en legalismo o religiosidad. Vengo porque tengo que venir. Hago mi devocional porque lo tengo que hacer. Leo la Biblia porque así ya me quito un peso de encima hoy y ya he leído la Biblia. No, no. Podemos hacer estas cosas
y estar muy lejos de la presencia del Señor. Y se puede estar en casa, como ha pasado desde la pandemia, sobre todo hasta ahora. Gente que está en su casa, que pertenece a un grupo de iglesia por WhatsApp, manda un versículo y un emoticono y piensa que pertenece a una iglesia. Y piensa que está en el pueblo de Dios y pertenece al pueblo de Dios. Eso se da mucho hoy en día. Y porque ve una predicación por internet y no necesita congregarse. Eso también pasa. Eso es el lado opuesto a lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿cómo saber si estoy haciendo lo que Dios quiere y en el lugar que Dios quiere? Normalmente, si te importa más lo que tú quieres que lo que Dios quiere, no estás dentro de los planes de Dios. Porque ¿qué dice el Señor en Mateo 6:21? Donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Los corazones de estas tribus que se separaron del plan de Dios, sus corazones estaban con su ganado y con su economía. Por eso se separaron del plan de Dios. No estaban comprometidos con Dios. ¿Con quién estamos comprometidos nosotros? ¿Con quién? Estas tribus pensaron que aquella tierra era muy rica y próspera, y lo era, que criar ganado era una bendición de Dios, quedarse allí era una bendición de Dios. Porque solemos asociar todo lo bueno, todo aquello que experimentamos, ya sea físico, emocional o espiritual, lo que nos hace sentir bien, lo solemos asociar a que Dios nos lo ha enviado. Si es bueno, viene de Dios. Eso es lo que solemos pensar. Pero esto ni es bíblico ni es real. Ni es bíblico ni es real. Y si no, que se lo pregunten a Jonás, que decidió hacer lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera y decidió irse a Tarsis y, oh casualidad, que cuando llegó al puerto, un barco justo, los barcos no salían como los trenes cada 10 minutos, salían cuando salían, que justo que llegó y un barco salía al lado opuesto de donde Dios lo había llamado. Y dijo, pues si esto tiene que venir del Señor, claro, fíjate. Y esto lo solemos hacer nosotros. Si es bueno, viene del Señor. No es así, para nada. No hay nada más, no hay nada que nos haga sentir mejor que lo que hacemos nosotros, nuestra santa voluntad. Eso es lo que nos hace sentir bien. Y a esto la Biblia le pone un nombre y se llama pecado. Hacer lo que nosotros queremos y no hacer lo que Dios quiere tiene un nombre y se llama pecado. Que está siempre en contraposición, claro, con lo que Dios quiere, por supuesto. Podemos leer el versículo 32 de este capítulo de Lucas, de capítulo 8. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Qué animales eran los que se criaban allí en Gadara? Mayormente, no pone otra cosa, cerdos. ¿Qué animales eran los que en la parábola del hijo pródigo acabó teniendo que cuidar el hijo pródigo? Cerdos. ¿Qué animal simboliza para el pueblo de Israel la impureza espiritual? El cerdo. Los cerdos eran oficialmente impuros de acuerdo con la ley de Levítico 11:7. En las culturas paganas alrededor de los pueblos de Israel, lo que solían sacrificar eran cerdos, porque los dejaban deambular por todas partes. Los cerdos no tienen ningún criterio a la hora de comer, comen de todo, y entonces pues era eso lo que sacrificaban las tribus de alrededor de Israel. Pero Jesús lo usaba en sus parábolas, y en la palabra de Dios se usa a los cerdos para resaltar la impureza espiritual, la decadencia de una persona o personas o un pueblo, y en este caso los gadarenos. Hasta tal punto estas tribus del pueblo de Dios se dejaron engañar y seducir por lo que tenían delante de sus ojos, que comenzaron a pensar que lo que ellos querían para sus vidas era mejor que lo que Dios tenía pensado para ellos.
Así que la distancia que los separaba del resto de su pueblo, sus hermanos en la fe, no era importante. Solo era cruzar un lago. Seguramente pensaron, total, estamos al otro lado, tampoco, no pasa nada, no pasa nada. Cuando Jesús volvió allí a esa tierra, cruzando el mar de Galilea, ¿qué se desencadenó? ¿Qué hemos dicho que precede a este episodio del encuentro de Gadara? Una tempestad tremenda, porque es tremenda. Están proyectando en un museo la pintura, creo que es de Rembrandt, si no me equivoco, de la tempestad en el mar de Galilea, y la están haciendo en 3D y le están poniendo música de Wagner, y es terrible encontrarse en medio de una tempestad así. Una terrible tormenta. ¿De verdad creemos que el terreno que le cedemos al enemigo, que es terreno sagrado de Dios, que Él ha ganado para nosotros en nuestras vidas, Él lo va a dejar fácilmente? ¿De verdad creéis que esa tormenta se desencadenó de manera fortuita cuando Jesús decidió cruzar el mar de Galilea para ir a la tierra de Gadara? Ni mucho menos, ni mucho menos. Las fuerzas oscuras que operaban en Gadara se pusieron en marcha. La vida cristiana es una conquista, lo he dicho muchas veces. Y el terreno que ganamos hoy para el Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro diario vivir, no podemos dejarlo perder. Porque puede que luego sea irrecuperable, y podemos acabar como acabaron estas tribus de Israel, dedicándose a la crianza y venta de cerdos, que lo que quiere decir es que se dedicaron a hacer una de las cosas más deshonrosas que Dios aborrecía y sigue aborreciendo los judíos. A estas tribus les fue muy bien en el tema económico, y a nosotros nos puede ir muy bien en nuestra vida en el tema económico, pero en lo referente al tema espiritual estaban muertos. Mateo 16, 26 nos dice que ¿de qué nos vale ganar el mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué? ¿De qué? Mirad, cuando más nos vayamos alejando de la voz de Dios, de su voluntad para nosotros, de su plan de vida para nosotros, más difícil va a ser volver a sus caminos. Y lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia. Y el enemigo se pone en marcha, No va a dejar que volvamos fácilmente al punto donde estábamos antes. Porque cuando vivimos en el lado opuesto, contrario a la voluntad de Dios, lo hacemos viviendo constantemente, pagando las consecuencias de esa ruptura con Él. Queramos o no reconocerlo, nos alejamos del Señor, nos entra la ansiedad, nos entra una depresión, empezamos a ver lo malo de las personas, a no tener paciencia, a no tener misericordia, a volver a viejos hábitos, a volver a coger viejas costumbres. Si es que es así, es matemático. Y comenzamos, por ejemplo, por no estar a gusto en la iglesia. Comenzamos a no gustarnos las predicaciones, que son muy fuertes, a lo mejor nos incomodan. Estas predicaciones últimamente a mí me incomodan y ya no estoy yo todo lo a gusto que estaba en la iglesia. Me molestan, resaltan un lugar en concreto espiritual mío que a mí no me gusta. Parece que me están diciendo a mí algo que a mí no me gusta lo que me está diciendo. Podemos empezar por ahí, para luego pasar a pensar que tenemos más afinidad con lo que están fuera de la iglesia que con lo que están dentro. Me entienden más, ellos entienden mejor cómo me siento. Aquí en la iglesia ya no me entienden, porque yo quiero hacer una cosa y el Señor quiere que haga otra. ¿Me entendéis por dónde voy? Así que ya no te importa faltar algún domingo a la iglesia, ni faltar a un culto de oración, ni faltar al momento de estudio. No te importa porque, total, tampoco hay nada tan importante que se diga allí. Eso es lo que empieza a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en definitiva te sientes atacado todo el tiempo.
Y eso el Señor no lo quiere para ti, el Señor solo quiere para mí cosas buenas. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Si fuera del Señor esto a mí no me dolería. Si fuera del Señor esto a mí no me atacaría como me está atacando. El Señor ve a través de nuestras excusas. No es que ve nuestras excusas, ve a través de ellas. Por favor, no le insultemos con ellas, de verdad. En el cuerpo de Cristo permanecen los fieles, los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Los turistas, es que hay turistas en las iglesias que van de aquí para allá. Los turistas hoy están aquí, mañana están allá. Es así, turistas de iglesia. Los cristianos verdaderos echan raíces en su congregación. Y esto no quiere decir que en las congregaciones no se piense de manera diferente en algún asunto, no haya personas que piensen de una manera y otras de otra, pero siempre hay que llegar a un acuerdo en la palabra de Dios y por su amor y misericordia. Y se avanza y se sigue, que es lo que no entendieron estas tribus de Israel. La no obediencia crea una ruptura y un desapego total de Dios y de su palabra. La no obediencia. No te tiene que gustar lo que dice la palabra de Dios. No te tiene que gustar. De hecho, a Jesús cuando hablaba con los fariseos y cuando iba publicando la palabra de Dios y el reino de Dios, a muy poca gente le gustaba lo que escuchaba. No nos tiene que gustar muchas veces lo que escuchamos. Nos tiene que interpretar a nosotros, nos tenemos que dejar interpretar para que el Señor, a través de nosotros, hable, trabaje, viva. Muchas veces la vida cristiana nos parece dura. Pues si la vida cristiana nos parece dura muchas veces, imaginaos en el Señor al lado. Yo lo he vivido, estar con el Señor y después alejarme de Él, muchos años, muchos. Ir muriéndome, muchos años, muriéndome poquito a poco, hasta que el Señor en su infinita misericordia decidió cruzar el mar de Galilea para venir a buscarme otra vez. Si desaparecemos del plan de Dios para ir por libre, si provocamos una ruptura con Él, como estas tribus hicieron, el plan de Dios quedará incompleto para ti. No quedará incompleto el plan de Dios. El plan de Dios seguirá en marcha. Otra persona vivirá la vida que tú tenías que haber vivido. Otra persona vivió la vida que yo tenía que haber vivido durante todos los años que yo tenía que haber estado al lado del Señor. Es un pensamiento que me atormenta muchas veces. Porque cuando nos ponemos en manos del Señor, es increíble lo que Dios puede hacer con una persona. Es increíble, porque lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho conmigo. Ahora, he tenido que enfrentar desafíos y he tenido que enfrentar situaciones que no me gustan. Pues claro, pero si le decimos sí al Señor, todo valdrá la pena. Pablo dice, todo lo tengo por basura, por haber encontrado a Cristo. Ese es el pensamiento, esa es la actitud. Hay buenas noticias, no van a ser esta tarde todo. Hay buenas noticias, por supuesto que hay buenas noticias. Dios vuelve a buscarte, Dios vuelve a buscarnos, si es que su amor es tan grande por nosotros. Efesios 2, 4 y 5, ¿lo podemos proyectar? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La muerte física tiene solución y la muerte espiritual también. Pero solo en Cristo y por Cristo. Cuando Jesús llega a Gadara, lo primero que se encuentra es a este hombre endemoniado. De alguna manera, este relato nos quiere dejar claro cuál era el estado espiritual de aquella región. Le sale al encuentro un hombre endemoniado. La fama de Jesús había crecido por todas partes. Y seguro que en aquel lado del mar de Galilea también habían oído hablar de Jesús. Pues por supuesto, si su fama se había extendido por todas partes.
Pero, ¿quién sale a recibirle? Un hombre endemoniado. Versículos 27 al 29. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa y vivía en sepulcros y estaba desechado por todos. Por todos. Dios nunca nos va a abandonar. Nunca. Él va a ir a buscarte donde quiera que tú estés para que vuelvas al redil. Para que vuelvas al redil. Porque Él conoce, lo hemos leído antes en el Salmo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Lo sabe? Puede que ni tú mismo sepas cuán lejos de los caminos del Señor o cuán bajo has caído de donde deberías estar, porque a veces no somos conscientes. Pero te aseguro una cosa, que el que te llevó allí, el que te acompañó a donde estabas, a donde estás o puedes estar, lo sabe, que ese es Satanás. Él sí que sabe, lo sabe perfectamente. Y también sabe el gran poder del Señor para hacerte volver, lo sabe, lo sabe. Los demonios que poseían a este hombre sí sabían a quién tenían delante, por eso cuando Jesús les pregunta el nombre de ellos, no tienen más remedio que decírselo. Versículo 30. Y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. En la cultura de Oriente Medio, cuando, como en este caso, el nombre no era un mero formalismo, el nombre de la persona, sino que incorporaba dentro de ese nombre los rasgos de la persona. Por eso también era muy común que al ir creciendo se cambiara de nombre. Lo vemos, por ejemplo, en los apóstoles. Lo vemos en Pablo, lo vemos en muchas personajes de la Biblia. El nombre revela la identidad más profunda y única de quien lo lleva. Y conocer el nombre de algo o de alguien revela algún tipo de autoridad sobre lo nombrado. Por eso Adán les puso nombre a los animales, que es una manera de indicar la autoridad de Adán sobre eso, porque Dios se la concedió. Así que cuando Jesús le pregunta el nombre, no al hombre sino al demonio, este le contesta Legión, que nos aporta información. Legión, que es muchos. Número indeterminado y copioso de personas, espíritus, dice el diccionario, indeterminado. La liberación de este hombre puede ser un paralelismo con la liberación de nosotros mismos. Cada uno de nosotros, cuando nos convertimos al Señor, traemos nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Y el Señor nos rescata de esto, de nuestra anterior manera de vivir. Primera de Pedro 1:18, así lo dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, el pecado original. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Si nos perdemos en el camino, el Señor viene a buscarnos y nos vuelve a rescatar de nuestra mala y desobediente manera de vivir. Las parábolas de la oveja perdida y el hijo pródigo son un ejemplo de esto. Al leer este relato del endemoniado gadareno y llegar al final, nos quedamos con una sensación agridulce cuando leemos el final. Por un lado, agria, porque vemos que cuando este hombre es sanado, los espíritus son echados a los cerdos, despeñándose estos por el acantilado, y entonces acuden, es entonces cuando acuden los habitantes de la región, ¿para qué? ¿Para rogarle a Jesús que se quede? No, para rogarle que se vaya. Versículos 34 al 37. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, en vez de alegrarse por una persona que había sido restaurada, que había sido rescatada,
de lo peor, de lo peor. ¿Dónde estaba su corazón, como hemos estado diciendo todo este rato? Es triste ver cómo, a pesar de que el Señor vuelve a por su pueblo, que un día decidió abandonarle, ellos una vez más no quisieron de nuevo seguir a Dios. Es triste. ¿Sabéis por qué decidieron no seguir a Dios? Porque ya hacía mucho tiempo que Dios no era su Dios. Ellos seguían teniendo su corazón en otro lugar. Lo hemos dicho antes, cuidado con el terreno que le cedemos al enemigo, cuidado, porque puede que no volvamos a recuperarlo, La sensación dulce con la que nos quedamos la encontramos en el hombre liberado, en el endemoniado, al ser sanado. Una nueva vida renovada, sanada, un hombre nuevo que nació de nuevo y que no quiere dejar perder al que le sanó. Él ya solo quiere estar donde está Jesús. Yo solo quiero estar donde tú estás, seguramente le dijo. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba que le dejase estar con él. La respuesta de Jesús es extraordinaria porque le dice, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Me costaba entender un poco a mí cuando leía la porción de la Escritura, un poco esto, porque ¿qué futuro tenía allí ese hombre? Yo pensaba, ¿cómo que el Señor no le deja ir con él? Pero normal que quiera ir con él, o sea, ¿por qué le dice quédate aquí, en esta tierra hostil? Me costó encontrar una explicación, me costó. Mirad, el Señor le anima a volver a su casa y a que cuente lo que Dios ha hecho con él, con su transformación. Y además, en el milagro de este hombre confluyen esto: nueva vida, restauración, llamado o misión, testimonio y evangelismo. Todo esto confluye en la sanación de este hombre. Lo podemos aplicar perfectamente a nuestras vidas esto. Jesús no quiere otro seguidor más. Lo ha sanado, lo ha liberado, este hombre ha nacido de nuevo, está regenerado. No quiere otro seguidor más. Jesús quiere un discípulo que se quede allí, un discípulo que dé testimonio, que testifique, que evangelice. Estar es hallarse en aquel lugar. Pertenecer es ser de propiedad. Él pertenecía ya a Jesús. Y una cosa muy importante, Dios siempre reserva un remanente en todo lugar para que dé testimonio de Él. Siempre. Por eso le dijo a ese hombre que se volviera a su casa. ¿O no lo ha hecho el Señor aquí en Alchinet? ¿No se ha reservado un remanente? ¿No se ha reservado un remanente durante muchísimos años en esta iglesia, aquí? Hasta que el Señor en su tiempo perfecto ha decidido otra vez remontar esta iglesia. La tierra de Gadara ya nunca volvería a ser la misma. ¿Sabéis por qué? Aunque no quisieran a Jesús, porque Jesús había puesto allí el pie. Y donde pone el pie Dios, esa tierra ya no vuelve a ser igual. Esa tierra ya no vuelve a ser la misma. Para concluir, hermanos y hermanas, y me gustaría concluir con unas aplicaciones a nuestras vidas, porque la palabra de Dios no solo debe ser explicada, sino debe de ser aplicada a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Y mirad, el cristiano, el Hijo de Dios, nunca, jamás, nunca debe contentarse ni estancarse en lo que él cree que a su parecer es mejor para él. Nunca. Preguntémosle siempre a Dios, ¿esto es lo que tú quieres? No hay cosa que no le importe a Dios, no hay cosa pequeña. Nada es pequeño para que le preguntemos a Dios, ¿es lo que tú quieres? A veces digo, voy a mandar un versículo a esta persona, un vídeo, lo que sea, y me detengo y digo, ¿es el momento? A lo mejor no es el momento. Señor, se lo mando, hay una necesidad, lo hago, y reflexionemos.
Tengo que tomar una decisión importante en mi vida, más aún económica, espiritual, de mudarme de casa, de cambiarme de localidad, de asistir a una iglesia, de lo que sea. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Y los planes de Dios son para bien y no para mal, aunque muchas veces no entendamos. Debemos centrarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros y buscarlo con todo el corazón, buscarlo con todo. Esa es nuestra prioridad. La idea y el deseo de crecer, madurar y avanzar en nuestra vida cristiana debe siempre acompañarnos. Esto es objetivo. ¿De acuerdo? Crecer, madurar, avanzar. Este debe ser nuestro objetivo. La idea y el deseo de dar fruto a 100%. Debe ser siempre también nuestro objetivo. Esto es crecimiento. Crecimiento en nuestra vida cristiana, dar fruto. Si leemos su palabra diariamente, buscando la dirección del Señor, si oramos diariamente para hablar con Él y estamos atentos a lo que Él quiere y nos quiere decir, sabremos con exactitud qué hacer y dónde estar. Siempre, siempre. Y el silencio también es una respuesta del Señor, ¿eh? El silencio del Señor también es una respuesta. Tener todo esto en nuestras vidas, acoger todo esto en nuestras vidas y llevarlo adelante, a esto se le llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Conforme vamos madurando espiritualmente, nos vamos dando cuenta de lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos pide, y lo que podemos darle y lo que Él quiere que le demos, por supuesto. La relación entre dos personas hace que veamos lo que esa persona demanda de nosotros y lo que nosotros demandamos de esa persona. Si todos estamos aquí para relacionarnos, ¿cuánto más con el Creador? ¿Cuánto más con el que nos amó y nos rescató? Evitemos por todos los medios acabar como estas tribus de Israel, que siendo una vez pueblo de Dios, decidieron alejarse y con ello perecer. Quiero terminar con el libro de Apocalipsis. Fijaos, porque hay en el capítulo 3 de Apocalipsis, está la advertencia a la iglesia de Laodicea. Y los versículos que van del 19 al 22 dicen así: yo reprendo y castigo a todos los que me aman. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una advertencia a la iglesia, no a la gente que no cree. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es para los que no creen, es para una iglesia que sigue a Cristo, al menos en apariencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga, dice el Espíritu a las iglesias. Esto nos hace pensar dónde nos sentimos seguros. ¿O dónde deberíamos sentirnos seguros? ¿Dónde guardamos nuestros afectos, nuestros valores, nuestros deseos? ¿Dónde los guardamos? ¿En qué lado? ¿En qué lado de la voluntad de Dios guardamos todo esto? Pensemos en qué lado del llamado de Dios estamos viviendo y que Dios nos ilumine para hacer siempre su voluntad. Amén.